Todos los pueblos tienen su historia. Algunos, como en Mirador, tienen hasta leyenda. Pero en todos siempre hay un mandamás. Uno de esos que se creen poderosos y eternos. Pero esta es mi historia. Algunos dicen que uno es el arquitecto de su propio destino. Y yo me pregunto, ¿qué pasa cuando uno está sin saberlo en el camino de otro? Buenos días, doña Mercedes. Cada día más buena moza. ¿Y no me permite pasar? Buenos días, don Marco. ¿Qué desea? Yo estoy muy ocupada. La renta, señora bonita. Me debe 3 meses. La renta. Pronto le pagaremos, don Marco. Miguel está en la fábrica. Bueno. Regreso entonces en 3 días. Si no me pagan, se tienen que ir. Pero si no tienen dinero, usted me puede pagar con otra cosita. Usted sabe, usted y yo nos ponemos de acuerdo. ¿Qué le pasa? ¡Grosero! Ay, doña Mercedes, usted será mía, por las buenas o por las malas. ¿Cómo estás? Bien. Hola, negra. ¿Cómo estás tú? Hola, mami. ¿Cómo estás, mi niñito? Bien. ¿Cómo te fue en el colegio? Muy bien. ¿Haciendo tareas? Sí. Ay, qué linda, mi niña. Ya vamos a hablar, mami. Hola, mi amor. Llegaste temprano hoy. Negra, tengo
mala noticia. ¿Qué pasó, El Miguel? italiano cerró la fábrica y se fue. No nos pagó. Miguel, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es que Yo don resuelvo. Marcos vino por la renta. ¿Qué vamos a hacer, Miguel? No te preocupes, negra, yo lo resuelvo, ¿ok? Confía en mí. No quiero que nadie le dé trabajo a Miguel. En este pueblo, todos me deben algo. ¿Llegaste, amor? Sí, amor. Me fue bien. No hay nada que hacer en este pueblo. Todo está cerrado, no sé. ¿Y ahora? Bueno, me voy otra vez a la calle. Ya veré qué hacer, ¿ok? Pero algo voy a hacer, no te preocupes. Yo resuelvo. Toma, mi amor. Aquí está tu cena. Gracias. Mami, ¿y mi papá y tú no van a comer? No, mi amor. Nosotros no tenemos hambre todavía. Come tú. Pues yo tampoco tengo hambre. ¿Me ayudan? No, mi amor. Cómetelo tú. Come. Mira, Luciano, entonces ya cumplieron con mi encargo. Todo está listo, jefe. 2 iniciados hicieron su trabajo. Su ejército está creciendo. El italiano suplicó por su vida. Él siempre hizo lo que se le ordenó para salvarse. Pero sus huesos ahora están en la hondonada. Mira, ¿y la fábrica? El abogado se encargó de todo eso. Sí, señor. La fábrica y las propiedades están en su nombre, don Marco. Sí, señor. El italiano firmó todos los papeles. Ay, excelente. ¿Y los empleados? ¿Ninguno protestó? Nadie protestó, jefe. Ni siquiera Miguel. Todos pensaron que el italiano los había robado. Nosotros nos fuimos temprano y trancamos la entrada a la fábrica. Claro. Solo dejamos entrar a Miguel, Así mismo era. como usted nos dijo. Ajá, claro. Él leyó las comunicaciones y se las hizo llegar a ellos. Todos se fueron sin un centavo. Ay, ahora sí es verdad que este pueblo está en mis manos. Todos van a comer lo que yo quiera. Mierda. Tantos años de estudio. Ayúdame, Dios mío. Te lo suplico. No me dejes caer. Ayúdame. Barito. ¿Cómo estás, hermano? Hola Miguel, por aquí regular, hermano querido. Tú sabes cómo están las cosas en este pueblo. Ay, coño, que sí lo sé, hermano. No encuentro qué hacer, vale. Necesito dinero, estoy buscando trabajo. Oye, ¿estás buscando un asistente? Yo mismo soy, chamo. Sí, bueno, necesito ayuda en el negocio, pero esto es muy poco para ti, Miguel. Tú eres ingeniero y aquí lo que necesito es una espalda fuerte para que cargue los sacos. Necesito trabajar, Evaristo. Yo hago lo que sea, hermano. Por favor, ayúdame. Lo siento, Miguel. No te puedo dar el trabajo. Por favor, vete. Yo te aviso si sale algo. Pero, Evaristo, ¿qué está pasando, vale? Vete, Miguel. Por favor, sigue tu camino. Me voy a meter en un problema. No te puedo ayudar. ¡Miguel! 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 ¿Cómo estás, Miguel? Oye, estoy muy contento de verte, pero... Bueno, bien, bien. Tú sabes.
Bueno, ¿para qué te miento? Tú sabes cómo está el pueblo. No desesperes, Miguel, tu futuro está por cambiar. Solo tienes que creer un poco. Para creyente yo, Carmela. Todos los días le pido con mucha fe a la Virgencita. Pero parece que la macumba de Marco es más fuerte. No, Miguel, tu fe es mayor. Cálmate. Todo tiene su hora y la tuya está por llegar. Abre tu mente, Miguel, cree, porque tu destino está en tus manos. Buenos días, muchachos. Buenos días, señor. ¿Puedo sentarme? Claro, la plaza es pública, Mike. Siéntese. ¿Por qué tan preocupado? La fábrica, señor. Sin esa fábrica se murió este pueblo. Hace falta dinero. Sobre todo cuando se tiene familia. Ojalá fuese cierta la leyenda. La leyenda. ¿Cuál leyenda? La del hombre de los 3 dedos. ¿No la conoce? Jamás la he escuchado. ¿Quiere escucharla? No tengo más nada que hacer. Fue durante la Guerra Federal. Un soldado huía por el prado, llevaba un tesoro, lo perseguían para matarlo. ¿Dónde se metió ese desgraciado? ¿Dónde se metió ese desgraciado? Él estaba acorralado y cuando presintió el fin, entonces le suplicó a Dios. Pero el que le respondió fue el mismísimo Satanás. Él lo protegería. El maligno le habló, se metió en su cabeza, le pidió otras cosas y él aceptó sin condiciones. Satanás lo hizo invisible, pero le quitó el cofre. Para recuperarlo, tenía que cortarse 3 dedos y cumplir otra penitencia. 3 dedos. Los mismos que él les cortaba a sus enemigos. No se asusten, muchachos. Eso los perdí en la fábrica. ¿Y el soldado? ¿Qué pasó con el soldado? ¿Recuperó el tesoro? Dicen que todavía está allá. En aquella loma. Dicen que el lugar brilla en la oscuridad. Seguro que le pidió el alma. Para él hay cosas más valiosas. El tormento, por ejemplo. Imagina el sufrimiento de no poder acercarte a tu familia. Que tu mujer se case con otro. Imagínate sufrir sin poder suicidarte. Sin amigos. O de lo contrario, ellos también morirán. ¿Y usted cómo sabe todo esto? Aquí mismo me lo contaron a mí. Una cosa más, muchacho. En el cofre hay 3 bolsas. Toma una sola. De lo contrario, el pacto queda firme. Estás advertido. Ponga cuidado, María. Estas son instrucciones de don Marcos. No se vaya a equivocar en nada. Vamos a casa de Mercedes. Ella está sola allá. Usted le va a decir que don Marco la espera mañana a las 9:30 en la plaza. Si Mercedes no va, la vamos a buscar. ¿Me está entendiendo, no? Sí, Luciano, lo entiendo. Pero ¿y si está el señor Miguel? ¡No sea bruta! Escuche lo que le digo. Miguel no está en la casa. A ese lo tenemos vigilado.
Usted solo haga lo que se le dice, ¿ok? Si no, le va a ir muy mal. Usted ya sabe cómo es el jefe. ¡Padre! Compadre, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Sí, ¿nos tomamos algo? Vamos. Y conversamos un rato. Gracias, compadre. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Señora Mercedes, buenos días. Disculpe que la moleste, pero es que le tengo un recado de don Marcos. Mira, mejor te vas, ¿ok? No, por favor, escúcheme. De lo contrario me van a matar. Qué alegría me da verlo, compadre. ¿Cómo está la comadre? Todos están bien, Miguel. ¿Y la hijada? Danielita está bien, compadre. Si viera a mi muchacha creciendo, hermosa. ¿Cómo está Mercedes? Si usted no va a la plaza, don Marcos mandará a buscarla. Mercedes está bien, aunque un poco preocupada con la situación. Usted sabe, se le debe la renta a don Marcos. Y el desgraciado nos quiere echar. ¿Y usted cómo está? Lo veo preocupado. ¿Cómo le va en la emisora? Ahí vamos, Miguel, sobreviviendo. La emisora está a punto de cerrar. No hay ni un solo anunciante. Lo siento mucho, compadre. Pero no se desanime. Yo tengo la esperanza de que todo va a mejorar. Amén, compadre. Por cierto, me enteré lo de la fábrica. Yo no creo esa historia que Pepino se fue. No, señor. El italiano era muy responsable. Yo tampoco lo creo, compadre. Pronto me voy, Miguel. Pero tú vas a estar bien, te lo prometo. Yo te entiendo, Pepino, pero... Coño, tengo 3 meses sin cobrar, chico. Coño, no me he pagado ni el alquiler. El lunes te pago completo. Yo te debo mucho, Miguel. Tú has sido fiel conmigo. Esta planta la levantaste tú. Es más tuya que mía. Él me iba a pagar los sueldos atrasados justo ese día. Y si usted se niega, van a matar a Miguel. Cuídate, Miguel. Don Marcos está detrás de todo esto. La tiene jurada. Él jamás aceptó que la comadre se casara contigo. Yo lo sé, compadre. Ese desgraciado intentó abusar muchas veces de Mercedes. Era una tortura cuando me fui a estudiar a la capital y ella me contaba lo que estaba pasando. Casi abandoné los estudios y el trabajo para regresarme. Pero ella resistió a pesar de las propuestas del libidinoso ese. Mercedita, usted cada día está más bonita y más buenota. Usted ya está en edad de tener un marido, ¿yo? De tener un hombre que la represente, que la cuide, que la mantenga. Déjeme pasar, don Marcos. Por favor. Yo te puedo dar la luna y un regalito para tu papá. Viejo baboso. Pronto caerás, Mercedita. Yo no me muero sin probar tu miel. Ese viejo desgraciado se cree dueño de la gente y hasta les escribe el destino. Para ese don Marco no es imposible, pero algún día se va a enfrentar con Satanás. Por cierto, compadre, ¿usted no ha escuchado alguna vez la leyenda del Mirador? La historia del hombre de los 3 dedos. Sí, compadre. Hace muchos años la escuché. Me la contó un borrachín en la pata del cerro. Me quiso convencer que en la loma había un tesoro. Insistió en que fuera a buscarlo. Pero eso era mentira. Claro que es mentira, compadre. Aquí la verdadera leyenda es Marco. Él es la maldad hecha persona. Ese hombre tiene plata y es amigo de la autoridad. Ese hombre es el amo del destino. Ese hombre no cree en Dios ni en la oscuridad. Para él no es imposible, compadre. En este pueblo no queda muchacha que no haya sido abusada por él. Menos mi Mercedes, ni la comadre tampoco. Vamos a estar claros. Es verdad, Miguel. Ahora le tocó la desgracia a María, la hija de Rosendo. Marcos está abusando de esa niña.
igual que lo hizo con Carmencita, con Julia, con Rosa, con Marta, Isabel y pare de contar. La sacó de la escuela y le prometió ayudar a su papá, pero después la amenazó con matarlo. Para él no es imposible cuando quiere alguna flor. Con su dinero y sus matones tiene el pueblo en sus manos. Hasta el cura pide en la misa que recen por él, imagínese, compadre. ¿A dónde vamos a llegar? Hasta el cura. Siéntese, pues. Ay, curita. Ay, curita. Mira. ¿Tú crees que esto sea suficiente para que hables bien de mí en la homilía? Por supuesto, don Marco. ¿Seguro? Seguro, lo que usted diga. Agarre, pues. Agarre, para los pobres, ¿oyó? Para los pobres. No se lo voy a tomar todo en aguardiente. Para los pobres. Seguro. Bueno, váyase, pues. Dios lo bendiga, don Marco. Dios lo bendiga. No, imagínese, compadre. El padrecito ese dice que Marcos es el benefactor enviado por los cielos y que gracias a él todos comemos. ¿Cómo la ve, compadre? ¿Cómo la veo? Debería escribirle esa canción, compadre. Tiene la letra clarita. No, compadre, qué canción, imagínese. Debería buscar al maestro, a León, a ver qué le dicen. ¿Se imagina, compadre, que saquen una canción contra ese? Sería hombre muerto, compadre. Pero qué gusto me daría verlo enfurecido. ¿Usted se imagina ese desgraciado? Toma una sola. Solo una. Perro muerto, azufre. Coño, Mercedes. ¿Dónde estás, Miguel? ¿Por qué me dejaste sola? Si usted no va a la plaza, don Marcos mandará a buscarla. Y si usted se niega, van a matar a Miguel. Usted sabe quién es don Marcos. Si usted se niega a complacerlo en la cama, mañana mismo estarán en la calle. Y en la noche quizás estarán muertos. Ay, Mercedes, Mercedita. Hoy vas a saber lo que es un macho de verdad. Mercedes. Ah, no. Yo no voy a ir. Que Miguel resuelva como hombre. ¿Y si lo matan por mi culpa? Los van a matar, señora Mercedes. Él y su grupito de camisas negras lo van a matar. Perdóneme, señora Mercedes, pero si no le cuento esto, van a matar a mi papá y también a mí. Don Marco, Mercedes no va a venir. Bueno, entonces súbete al carro. Vamos a buscarla nosotros mismos. ¿Y si Miguel está allá? Mejor que no esté, porque si Miguel está,
va a ser el último día de su vida. Vamos. Doña Mercedes, abra la puerta. No haga esperar a don Marcos. Salga, sabemos que está ahí. Y si Miguel está ahí, que no salga, porque hasta hoy la cuenta. Doña Mercedes, don Marcos la espera. ¡Apúrese! Perdóname, Miguel. Perdóname. Miguel. Miguel. Oh. Te amo, Miguel. Yo también te amo, negra. ¿Pero qué pasa? Nada, mi amor. No pasa nada. Ahora todo está bien. Pero, ¿cómo, Miguel? ¿Y no viste a don Marco? Sí, negra. Él estaba parado ahí, justo al frente de la casa. Parecía sorprendido, más bien asustado. Luciano, cuando me vio, se fue corriendo al carro, pero no hizo nada. Le pagué al desgraciado, le lancé billete sobre billete y me dio los recibos. Y se fue sin contar el dinero. Estaba más extraño ese desgraciado. ¿Y tú dónde andabas metido? ¿Por qué hueles tan mal? Es que anoche me acordé de un dinerito que me debían, negra. Tuve que caminar hasta el pueblo vecino. Bueno, sí, por eso huelo mal. Mira, anda a bañarte, anda a bañarte. Pero eso se quita con un bañito. La rata de Mirador. Ya sé, el viejo baboso. No. El galán del Mirador. Aquí traigo la letra de la canción. Bueno, espero que le guste. ¿Tienes la melodía de la canción? Ahí viene don Marcos, el galán del Mirador, el amo del pueblo, de la vida y del amor. Ahí viene don Marcos, el galán del Mirador, el amo del pueblo, de la vida y del amor. Okay. Más o menos algo así sería. Ok, más o menos podría ser algo así. Ahí viene don Marcos, el galán del Mirador, el amo del pueblo, de la vida y del amor. Ahí viene don Marcos, el galán del... Estaban escuchando su emisora favorita y quiero personalmente dedicarles a todo el pueblo de El Mirador un tema, una primicia que vamos a dar en esta emisora. Se trata de la canción de nada más y nada menos que del compositor Miguel Martínez, y la canción que escribió se llama El Galán del Mirador. Vamos a colocarla y disfrútenla mientras se pueda. Ahí viene don Marcos, el galán del Mirador, el amo del pueblo, de la vida y del amor. Ahí viene don Marcos, el galán del Mirador, el amo del pueblo, de la vida y del amor. Para él no hay imposibles cuando quiere alguna flor. Para
Para él no hay imposibles cuando se trata de amor. Y es que Marco se la ingenia para hacer su voluntad. Tiene plata en el bolsillo y amigo en la autoridad. Es el dueño de destinos y un mariano de verdad. Es compadre del ministro y regenta vecindad. No hay poder en el camino que le reste potestad. Él no cree en el destino, ni en Dios ni en la oscuridad. Pero que cortó el camino, se enfrentó con Satanás. Lo que no sabe el ladino es que muy pronto se va. Coño, escucha la canción que canta el hermano Miguel. Ah, bueno. Ay, súbanle volumen a esa canción. ¿Ustedes no la han escuchado? Sí, claro que la he escuchado. En el pueblo no para de sonar esa canción. Ay, sí, súbanle volumen. Buenísima esa canción. Por fin alguien puso en su lugar a ese don Marco, ese desgraciado sinvergüenza. Ay, ¿por qué tanta rabia con el don Marco? Vamos, ya dejen eso, vamos a trabajar. No hablemos de ese tema, por favor. Ay, que Dios proteja a ese muchacho. Para él no hay imposibles cuando se trata de amor. Y es que Marco se la ingenia para hacer su voluntad. Tiene plata en el bolsillo y amigo en la autoridad. Es el dueño del destino y un mariano de verdad. Es compadre del ministro y regenta vecindad. Que le reste potestad. Él no cree en el destino, ni en Dios ni en la oscuridad. Pero que cortó el camino, se enfrentó con Satanás. Lo que no sabe el ladino es que muy pronto se va. Les habla su amigo Roberto Dávila desde la cabina de su emisora preferida, Agua Dulce del Mirador. Continuamos con nuestro amigo Miguel Martínez, el autor e intérprete de la canción El Galán del Mirador. Bueno, Miguel, una pregunta. ¿Quién te inspiró la letra de esa canción? ¿Quién es el Galán del Mirador? ¿Acaso lo conocemos? Bueno, la verdad es que no me refiero a nadie en especial, Roberto. Ese galán del Mirador no es don Marco. Bueno, ya para despedir el espacio, agradecemos la participación de la audiencia. Radio. Gracias por venir, Miguel. Me van haciendo una lista completica de todos esos locutorcitos. Y me incluyen al musiquito ese León y también al generoso Peña. Anoten a todo el que esté escuchando esa porquería de canción. ¿Qué hacemos con Miguel? A Miguel me lo deja de último. Mira que para él tengo un trato muy especial. Hola Miguel, ¿cómo estás, querido amigo? Estoy muy contento con tus éxitos. Tremenda canción. Le diste en la madre al corrupto ese. ¿Cómo estás, Evarito? Miguel, vengo a pedirte perdón, hermano. Tú sabes cómo se mueven las cosas por aquí. Don Marcos amenazó a todo aquel que diera trabajo. No te preocupes, Evarito. Yo entiendo. ¿Y tú ya no tienes miedo? No, Miguel. Las cosas están cambiando. Don Marcos se replegó. Ahora tú eres el que manda. Por cierto, Miguel, quería pedirte algo. Hola, Miguel. Hola, Carmela, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú cómo has estado? Bueno, bien, Miguel, bien. Chévere. Bueno, tenemos una visita. Mira, sí, Miguel. Y por cierto, ¿no quieres comerte una arepita, una cachapita? No, Miguel. De verdad, otro día, Miguel. Hoy no puedo, estoy muy apurada, Miguel. Estoy apurada, disculpa. Pero bueno, ¿y qué le pasó a esta señora? Gracias por la invitación, compadre. Y por salvarme la emisora. Soy yo quien te agradece, compadre. Tú hiciste famosa la canción en la emisora. Y mire cómo han cambiado las cosas en este pueblo. Algunos están perdiendo el miedo. Hasta el curita se cambió de bando. Compadre, ese padrecito me ha salvado de 2 embocadas. Y desde que le doy la contribución para los pobres, él no se aparta de mí. Tienes que cuidarte, Miguel. Nos pasamos de la raya. Me han amenazado 2 veces. No quieren que difunda la canción. No la ponga más entonces, compadre. Primero su seguridad. A León y a Dávila también lo han amenazado. Ellos están muy asustados. Ese enfrentamiento es inevitable, compadre.
Y usted no está asustado, compadre. Sí, estoy preocupado, compadre. Pero yo sé cómo lo voy a enfrentar. Cuídese usted mucho. No se quede hasta tarde en la emisora. No ande solo en la calle. Encomiéndese a Dios usted también, compadre. ¿Qué le pasa, compadre? Como que no se puede hacer la cruz. Carga, no sé, compadre, pero ahí está el cura para que rece por nosotros. ¡A su salud, padre! ¡A salud! Mira, pásale una cachapa ahí al padre, ¿vale? Para que coma algo. ¡Salve para cura! Evaristo es el que anda hablando maravillas usted. De ese sujeto no me confío, compadre. Evaristo me cerró la puerta cuando necesité trabajo. Después vino a pedirme para salvar su ferretería. Está bien que no confíes en Evaristo. Ese hombre está con Dios y con el diablo. La gente no cambia, compadre. Esos que hoy me adulan eran los mismos que antes le lloraban a Marco. Pero quién sabe, tal vez Evaristo ahora se porte mejor. Lo duda, ¿verdad? Por la calle anda el museo, por la calle anda el museo, viene de Italia perdido. No sabe nada de aquí, a todo dice que sí, asustado y sonreído. Ay, museo, en mi tierra socorremos al hermano, al que pide le tendemos una mano. Somos grandes, así somos los venezolanos. Ay, museo, en mi tierra socorremos al hermano, al que pide le tendemos una mano. Somos grandes. Buongiorno signore, ma signore, buongiorno. Come andiamo? Tutto bene? Ah? Che? Ma io sono cercando a Michele Martinez. Michele Martinez. Oye, ¿sí conocerá a Miguel Martínez? Ma Michele Martinez, Michele. El músico. Ma sì, è vero, è vero. Ajá. Está de suerte, museo. Miguel es como mi hermano, chico. Yo soy Pedro Pérez, el primo generoso. Mira, creo que Miguel está en el club. Ma en el club? Sí, está en el club, museo, porque mañana lo están inaugurando ahí en el llegadero. ¿Y usted quién es? Ma io sono Carlo Ponti, signore. Ma io devo andare al club, Io ho bisogno parlare con Michele Martinez. Pero tranquilo, museo, no te sofocas, chico. Yo te voy a explicar, chico, para que llegue facilito. ¿Usted ve aquella matica que está por allá? Aquella Sí. mata grande. Ma io guardo. Te vas por ahí derechito y llegas hasta allá, hasta la casa. Te vas a encontrar con un galpón de puerta negra. Va bene. ¿Ah? ¿Estás entendiendo, no? Sí, capisco. Ok, con un toldo bien grandote, para que no te me vayas a perder. Galpón di la Porta Nera. Ah, toldo. Ah, capisco. Tettoia di la Porta Nera. Capisco, va bene. No, museo, ahí no es, chico, la muchacha de la tetoya. Es más adelante, chico, pon atención, si no te vas a perder. Porco Dio, non capisco niente. Qualcosa io sto facendo qui. Io non lo so. Porco Dio. Tranquilízate, museo, chico, que mira, después del galpón está el club, ¿vale? Ah, dopo la tetoia? No, la tetoya está más adelante. ¿La tetoia? No, museo, la muchacha de la tetoya es más adelante. Váyase por donde le dije, museo, no se equivoque. Después lo agarran los chores por ahí y entonces, ñácata. Ma, qualcosa è ñácata. Mira, ñácata. Oye, museo, usted está más enredado que pollo comiendo pellejo. Mejor véngase que yo lo llevo. Total, ahora usted es como mi hermano. Man, fratello. Claro, vale, vamos. Jefe, positivo. Hay un museo por ahí buscando a Miguel. ¿Qué hacemos? Entendido, jefe. Bueno, museo, hasta aquí te acompaño. Ahí está el club, mira. Gracias. Mi hermano, cuenta conmigo, hasta aquí te dejo. Gracias. Me tengo que ir porque la mujer mía me va a matar.
Cualquier cosa, me llama y yo tengo que buscar. Sono qui. Andate. Va bene. Grazie. Bien, cuídate. Grazie. Tranquilo, Lucio, ya vas a resolver. Épale, Luis. ¿No has visto a Miguel? Miguel está para allá atrás preparando una lapa. El que anda por ahí es generoso. Ma qualcosa sarà l'appa. Qualcosa dicono questa persona. Ma io voglio parlare con Michele Martinez. Porco Dio. Mira, por ahí está generoso. Generoso, ven acá. Cuéntame. Mira, este museo quiere hablar con Miguel. ¿Usted qué desea? Ma signore, sono Carlo Ponti, l'avvocato di Peculo Piccinino Lozioni. ¿Qué? ¿Qué? Ma sono Carlo Ponti, l'avvocato di Peculo Piccinino Lozione. Luis, ¿tú sabrás qué dice ese museo? Aquí tú eres el único que se entiende con el chino y el portugués. ¿Qué carajo dice este museo? Bueno, suelten ese lagarto para casarlo, papá. Yo soy internacional. Claro que yo soy papá. Soy el muerto adelante y la gritería atrás. Soy saliendo el payaso y soltando la carcajada. Papá, pele y patejele. Porco Dio! Sono Carlo Ponti, l'avvocato di Perculo. Esa vaina parece inglés. Avocado, Pérculo. Repite, Cohen, repite. Ma, porco Dio, sono l'avvocato di Perculo. Ah, avocato es aguacate en inglés. Ese es lo que tiene un aguacate en el pérculo. Eso es lo que necesita un médico, chico. Mira, ya está Miguel, ven que te busque este señor. Mira, Miguel, lávate en las manos, que este museo le quiere que le saque el aguacate del paltó. No respeta. Va, Michele Martinez. Sí, yo soy Miguel Martínez. Ma sono Carlo Ponti, l'avvocato di Perculo. Io porto informazioni importanti di Perculo. ¿Se da cuenta que si tiene una vaina ahí? Pero vale, Luis, es lo que dice, que viene de parte de Pérculo. ¿Dónde está Pérculo? ¿Cómo está él? ¿Por qué se fue? ¿Dónde está? ¿Está en Italia? ¿Dónde está él? ¿Qué coño es Pérculo? ¿Quién se fue? Pérculo Piccinino Nozioni. Pepino. Pérculo Piccinino Nozioni. Pepino. El italiano apareció. El italiano. ¿Y por qué ese loco le pusieron ese nombre? ¿Por qué no se llama como la gente normal? ¿Quién se le ocurre ponerle Pérculo? Yo no puedo hacer esto. Tenemos que hacerlo. Vamos a perjudicar a Miguel. ¿Es él o nosotras? Recuerda la amenaza de Marco. Tenlo presente. Está cerrado, muchacha. Mañana es que reabrimos. Ay, papito, déjanos pasar. Nosotros conocemos a Miguel. Es más, él nos invitó para que estuviéramos aquí. Anda, déjanos pasar. Bueno, Luis, a zapatear para otro lado, compadre. El joropo está allá. El italiano viene a hablar conmigo. Muchas gracias. Ah, está bien. Cómase su aguacate ustedes solo. Bien sabroso que le vas a ver. Ma, Michele, non capisco niente. Non capisco qualcosa, dice tutta la persona. Io non lo so, ma per me è difficile. No, yo te entiendo, italiano. Nosotros los venezolanos, coño, somos lo mejor de este mundo. Nosotros somos una mezcla de lo mejor de este mundo. No intentes entendernos. Ma, qualcosa è lapa? Mira, lapa es un bicho así. ¡Una lapa! Mira, italiano, coño, pero te veo más sudado que vole maracucho. ¿Qué pasó, compadre? Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señora Carmen? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Cómo están las muchachas, los pequeños? Uy. Están muy bien, por ahí andan enamoradas de sus canciones. Mírelas allá. Bueno, un día esto pasa por allá. Con gusto lo atenderé. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está todo? Bueno, todo va bien hasta ahora. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, señor. ¿Y qué está pasando ahí, compadre? No pregunte, compadre.
Ay, compadre, pero se lo tenía bien calladito, compadre. Se da cuenta, Musiu, se da cuenta cómo somos por aquí. Está cerrado, está cerrado. Mañana es cuando reabrimos. Ya vengo, compadre. Ya vengo. Señor, ¿cómo está usted? Oye, lo he estado buscando por todo el pueblo. ¿Dónde se metió? Hola, muchacho. Ya veo que te va muy bien. Ahora eres Don Miguel. Bueno, la verdad no me puedo quejar, pero sigo siendo el mismo. Mire, tengo algo que decirle. No se lo he contado a nadie. La leyenda es cierta. Lo que usted me contó es verdad. Hay un tesoro. Usted tiene que ir. Lo sé, muchacho. Pero de eso hablamos después. Yo estoy aquí por otra cosa. Por cierto, quiere una cerveza, quiere comer. Vamos, acompáñenos en la mesa. Vamos. ¿Qué será lo que está haciendo el compadre allá? ¿Lo volvió loco? Venga, pero ¿con quién habla? No te preocupes, muchacho. Yo estoy bien. Solo vengo a preguntarte qué vas a hacer. ¿Hacer? No le entiendo. La fortuna te sonríe. Entonces te vas del pueblo o te quedas a enfrentar a tu enemigo. ¿Qué haría usted? ¿Huiría? Yo no, este es mi pueblo. Y si me quedé en las malas, con más razón me quedo en las buenas. Yo aquí me quedo, maestro. Aquí está mi gente. Bueno, está bien. Quizás yo haría lo mismo. El confort es una pesada carga, igual que el orgullo. Usted va a necesitar ayuda, mucha más de la que tiene. ¿Más ayuda? ¿De qué está hablando usted? Yo he hecho todo solo, yo no le debo nada a nadie. Seguro. Los recibos, la brujita, tus canciones. ¿Y el mendigo? ¿Dónde se metió el mendigo? Padre, ¿qué le pasa? ¿Usted qué estaba haciendo allá? Usted como que le estaba hablando a la pared o le estaba echando una regadita a las matas, compadre. Compadre, usted no acaba de ver al mendigo. El mendigo estaba allá. ¿Se acuerda ese mendigo el que yo le dije que me echó el cuento ese de la bendita leyenda y la vaina? Está allá, compadre. ¿Usted no lo vio? Ah, sì, no lo vi. Lo estaba siguiéndole usted nada más. Michele, per favore. Ho bisogno di parlare con te. Presto. Perché io porto l'ultima volontà di Perculo. Don Carlos, ya vengo. Voy a cantar, ¿ok? Voy, canto y regreso. Pero usted se queda aquí a salvo, ¿ok? Me lo cuida. Luis, vente para acá para que me cuides aquí al italiano. Vente. Ya vengo. Gracias a todos por venir al Club Social de Don Héctor Rodríguez, el llegadero. Don Héctor, gracias por su apoyo. Mañana será la inauguración, los esperamos a todos aquí. Miren, por ahí anda un museo, Don Carlos Ponti de Italia. Bueno, esta canción la voy a improvisar en honor al visitante. Él me preguntó que cómo es el venezolano. Yo le voy a responder con una canción. Que arranque la pista. ¿Cómo es el venezolano, señor? Un museo me ha preguntado que cómo es el venezolano, señor. Un museo me ha preguntado. Yo le dije que en mi tierra todos somos como hermanos, bochincheros, salerosos y también enamorados. Aquí lo sabemos todo y si no se lo inventamos. De lo malo no le cuento, nuestra risa al firmamento, eso es secreto sagrado. De lo malo no le cuento, nuestra risa al firmamento, los trapos en el armario. Que cómo es el venezolano, señor, un museo me ha preguntado. Que
cómo es el venezolano, señor. Yo soy venezolano. Un museo me ha preguntado, yo le dije con firmeza, hombre culto y estudiado, corazón de alma llanera, hembras bellas en lo alto, querendones confianzudos, Devo dire a Michele, il Perculo ho lanciato tutta la sua proprietà, la fabbrica, la casa. Michele sarà milionario, è vero, è la verità. Carlo è arrivato apposta di Perculus. Carlo, fratello, Montalvo mi ha minacciato. Qui ti mando il mio testamento. Ho paura che mi accada qualcosa di brutto. Ti chiamo ogni settimana. Se non lo faccio, vieni subito a Mirador. Dai il documento a Miguel. Saprà cosa fare. Que cómo es el venezolano, señor. Un museo me ha preguntado. Que cómo es el venezolano, señor. Un museo me ha preguntado. De mi tierra las arepas, las cachapas y el cacao, la botellita del oso y el caballito frenado, playas, selvas y praderas, mi país es un encanto. Somos hijos de Bolívar, orgulloso de mi patria, yo sí soy venezolano. ¡Arriba cámara! Mira, Luis, ¿dónde está el italiano? ¿Será que fue al baño? ¿Lo dejamos ahí? Coño, ¿dónde está el italiano? ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! Coño, vayan a buscarlo, búsquenlo, búsquenlo. Y ese mendigo, ¿qué me quiso decir? ¿Por qué no escuché a don Carlos? Algo importante tenía que decirme. ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué le habrá pasado? Sí, jefe. El italiano registró el testamento en la capital. Sí, señor. Por eso fue que lo firmó todo tan fácil, para después dejarlo en evidencia a usted. Menos mal que lo agarramos a tiempo. Su fortuna está a salvo, don Marco. Y ese museo ya se reunió con el pepino. ¿Por qué me siento tan angustiado? ¿Qué está pasando? Siento en mi pecho dolor. La vida ha perdido color. Me asalta la pena. Es triste tu ausencia, que has sido amigo a un mundo mejor. Y aquí se quedan los recuerdos, tu risa, la familia y la historia. Elevo mis manos al cielo, rogando que estés en la gloria. Elevo mis manos al cielo, rogando que estés en la gloria. ¿Se le ofrece algo, don Marco? Ya todo está hecho. Ahora solo falta el premio mayor. Ay, ahora sí es verdad que no cabe duda. Este pueblo es mío. Yo sé que fuiste tú, Marcos Montalvo, y ya encontraré la manera de demostrarlo. ¡María! ¡María! Sí, don Marco. María, cada día está más bella, vale. Ven acá, no me tengas miedo. Tú sabes cómo es todo, María. ¿Ah? ¡Evaristo! ¡Evaristo Pérez! ¡Evaristo!
Evaristo Pérez, ¿cómo que anda de su cuenta? Luciano, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Ay, Evaristo. Mire, Evaristo, usted le debe mucho a don Marcos y está llegando la hora de pagar. Yo he hecho lo que ustedes me han pedido. ¿Qué pasa, Evaristo Pérez? ¿Cómo que quiere cambiar de bando? No se atreve, Evaristo. Por ahí lo vimos mal acompañado. Acuérdese que don Marco tiene ojos y oídos en todas partes. Él es como Dios y usted cree en Dios. ¿No es así? ¿Y qué va a hacer entonces, Evaristo? ¿Está usted con Dios o con el diablo? Don Marco le manda a decir que su mujer está buena moza todavía y sus hijas, no, esas sí que están buenas. Están como le gustan al patrón, tiernita. Nos vamos entendiendo, ¿verdad? Ponga cuidado entonces. Está bien, Luciano. Haré lo que me pidan. No te tardes, Miguel. Tengo miedo por ti. Yo vuelo rápido, negra. Voy a pasar por donde la comadre, a ver si necesita algo. Después voy a ir al negocio de Evaristo. Algo me va a proponer. Tal vez hasta quiere que sea su socio. No te preocupes, negra. Yo vengo pronto. Jefe, el muñeco ya salió. Está todo listo. ¿Qué? Sí, está bien. Señor Miguel. Muchacha, ¿qué haces tú aquí, María? Ay, señor Miguel, no vaya para donde Evaristo. ¿Cómo tú sabes que yo voy para donde Evaristo? Ay, porque es una trampa. Que ellos planean algo. Me están esperando allá para matarme. Sí, yo también creo que lo van a matar. Lo van a matar como mataron a sus amigos. Lo sabía. Pero me las va a pagar. Gracias, muchacha, gracias. Pero váyase, aquí corre peligro. Muchas gracias, ¿ok? Le debo la vida. Vaya. ¡Doña Mercedes! Ay, Marcos, esta me la vas a pagar. ¡Doña Mercedes! ¡Ábrame, doña Mercedes! Yo sé que está ahí. Le quiero hablar, doña Mercedes. ¡Ábrame! ¡Doña Mercedes! ¡Tumben esa puerta! Señor Marco, ¿qué está haciendo, señor Marco? Por favor, váyase. Váyase, por favor. Por favor, váyase. Váyase, por favor. Yo se lo dije a doña Mercedes. Señor Marco, ¿qué está haciendo, señor Marco? Yo se lo dije. Por favor. Váyase. Váyase, por favor. Que usted va a ser mía. Por la buena o por la mala. Negra. Negra. Negra, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, negra? Fue don Marcos, ¿verdad? Fue ese desgraciado. Fue ese desgraciado, te la voy a pagar. Yo me defendí, Miguel. Don Marcos, no, por favor. Don Marcos. Vámonos, por favor. Esto no se va a quedar así, negra. Esto me la va a pagar. No, Miguel. ¡Párate ahí, desgraciado! ¡Párate ahí! Si no te vas de mi casa mañana mismo, te voy a matar. Y no querrás saber lo que le va a pasar a tu mujer. ¡Vámonos!
paga, maldito. ¡Venganza! 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 Ahora sí, don Marcos. Ahora sí. Ahora sí vamos a pelear en igualdad de condiciones. Y no te va a ir nada bien. Miguel, eres tú, Miguel. Perdóname, Miguel. Perdón. Tuve que hacerlo. Me obligaron. Perdón. Los comerciantes están alzados. Los muchachos se quedaron allá en el local, dándole una paliza al turco. ¡A los nuevos plátanos! ¿Qué has sabido? ¿Has averiguado algo de Miguel? ¡Los plátanos! Jefe, nadie quiere hablar. Nadie. No sabemos nada. Lo cierto es que Evaristo se ahorcó y todos le echan la culpa a usted. ¿Y nuestros hombres regresaron? Ninguno de los que fue a matar a Miguel regresó. Hemos perdido a 6. Mira, ya no me importa lo que hagas. Lo único que quiero es que lo maten. Mande 8, 10, 12 hombres, lo que sea necesario. Quiero que lo escuarticen. Eso sí, no usen armas de fuego, puro cuchillo y machete, y que lo vuelvan picadillo. Y luego, la cabeza la empalan ahí en la entrada del pueblo. Que la gente sepa quién es el que manda aquí. Pero entonces, no me vas a ayudar. Tienes que ayudarme. No, ese es un precio muy alto. No, no, ese es un precio muy alto. No, jamás. No. ¡María! ¡María!
¿Dónde estoy? Estás en casa. Pero, ¿por qué? Si todavía tú no has cumplido. Tú pediste venganza, no inmortalidad. La decisión de tus actos fue tuya. Pero yo necesito regresar. Mi familia está sola. Ellos estarán bien con Marcos. No, tengo que regresar. Tienes que devolverme. Se puede hacer, pero ya sabes el precio. ¿Acaso tengo opciones? Decide rápido. El tiempo está corriendo. Positivo, jefe. Todos nuestros hombres están muertos, descuartizados y empalados. Lo que usted dijo que le hiciéramos a él se lo hizo a nuestros hombres. Y ahora Miguel viene por usted. Pero ¿cómo puede él hacer eso solo, ah? Alguien lo tiene que ayudar. ¿Tú no sabes nada? No sé nada. Porque los que se fueron, ninguno ha regresado para contarlo. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Redoblar la vigilancia en todas partes, en la casa, en todas partes. Saquen a los perros. Y donde yo esté, ahí tienen que haber hombres vigilándome. Si yo estoy en el carro, ahí alrededor del carro, 4 o 5 hombres cuidándome. No vaya a venir ese asesino también a querer matarme a mí. ¿Me escuchaste, verdad? Sí, todo está claro, jefe. Jefe, quítese ese saco. Parece un pollo remojado. No tenga miedo, Miguel. No podrá acercarse. El jefe está bien cagado. Yo también estaría bien cagado, Luciano. Miguel, parece invencible. Casi como un fantasma. ¿Cómo entraste tú aquí? En lo que llegue Juancito con el billete de las extorsiones, nos vamos de aquí. Yo no puedo abandonar el jefe. ¡Coño! ¡Vete aquí! ¡Miguel, déjame! Tengo un mal presentimiento. ¡Déjame! ¡Muere, maldito! ¡Muere, muere, maldito! ¡Déjame! Yo después de esta vaina no sigo con ustedes. Me voy para mi pueblito, Luciano. ¡Déjame, Miguel! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, Miguel! ¡Déjame! Miguel nos va a matar. Listo. Podemos ir. Jefe, jefe, mira, jefe. ¿Qué le pasó al jefe? ¡Jefe! ¡Reaccione! ¡Jefe! ¡Reaccione! Entonces, ¿ahora qué hacemos? Déjame pensar. Vamos a hacer algo. Vamos a repartir esa cuchilla y nos vamos. No, vámonos. Dale. Jefe. Dios, ¿qué hice? ¿Qué hice? Dios mío, ¿cómo pude abandonarlo? ¿Cómo pude dejarlo ahí tirado? Como si fuera un perro. Perdóneme, jefe. Por Dios, ¿cómo le pudo pasar a don Marco eso? Él no era tan malo. Un poco juguetón. Jefe, yo debería irme con usted. Yo te puedo ayudar con eso, Luciano.
Miguel, ¿eres tú? Yo nunca quise hacerte daño, Miguel. Conocí al jefe. Todo era un juego, todo era un... Sí, todo era un juego. Un juego. Ahora vas a ir a jugar con tu jefe. ¡Corre por tu vida, desgraciado! Miguel, perdón. Miguel, perdón. Ave María Purísima. Ese es Miguel. Ahora sí estás asustado, ¿no? Vas a ir al lugar donde te van a perdonar. Mi parte, Miguel. El pacto está sellado. Tienes el tiempo acordado. Úsalo sabiamente. Yo soy todo de ti, no respiro sin tus besos. Si no estás junto a mí, soy un barco sin un puerto. Eres tú mi canción, mis delirios y mis sueños. Todo tiene tu olor, sin tu amor soy un posesor. ¿Qué me has hecho? Has tomado por asalto mi razón. Solo Miguel. ¿Qué pasa, Miguel? Miguel, ¿qué tienes? Miguel. Miguel.
Gracias. ¿Qué te pasa, Miguel? ¿Por qué estás tan extraño? ¿Dormiste bien? Miguel, algo pasó anoche. No pasó nada, negra. Todo está bien, ¿ok? Carmela. No digas nada, Miguel. Solo siéntate. Carmela, pero es que estoy... Silencio, Miguel. Escucharás lo que debes saber. Ayúdame, Carmela. La tierra llora tu atrevimiento, Miguel. Mucha sangre, Miguel, mucha sangre. Corta y elige, Miguel. 7 cartas marcarán tu destino. La torre. El colgado. La familia se desborona, Miguel. Aquí dice que tú eres mitad vivo y mitad muerto. ¿Qué hiciste, Miguel? ¿Qué hiciste? No sé, Carmela, no sé. Ayúdame, por Dios, ayúdame. ¿Qué más dice la carta? La justicia. El juicio. ¿Qué significa eso? No es tu justicia, es tu venganza. La sangre tiñe las calles de Mirador por tu arrogancia, Miguel. Estas 3 cartas marcarán tu destino, Miguel. La luna, la muerte, el diablo. Y tu tiempo se acabó. Paga, Miguel, antes de medianoche. Sangre, muerte, dolor. Tu familia está en riesgo, Miguel. Aquí está claro todo. Nadie puede ayudarte, Miguel. ¿Pero cómo? Pero Carmela, tú eres... Nadie te liberará, Miguel. ¿Qué hago, Carmela? Al menos dime qué hago. Nunca quien te marcó, Miguel. El que me marcó. Solo él tiene la respuesta. El mendigo. Es el mendigo, ¿verdad? ¿A él te refieres? Al Lo mendigo. único que puedo hacer por ti, Miguel, es pedir por tu alma. Todo y ahora tienes que pagar el precio. Llévale tus dedos y devuelve el tesoro. Solo así descansarás. ¿Pero cómo voy a hacer eso? ¡Ya lo gasté todo! Tendrás que matar o robar a todos los que tienen las joyas. Lo que tomaste era solo un préstamo y la garantía es tu familia. Todo fue una trampa, ¿verdad? ¿Por qué me elegiste? A veces solo tienes un instante para decidir. Muchos años para sufrir las consecuencias de esa decisión. Eso es lo que pasa cuando nos domina la emoción. Haga pronto, muchacho. Hazlo hoy. Ve al monte. Daniela. Daniela, hija, ¿dónde estás? Daniela, Daniela. Córtate los dedos y jura cumplir, porque de lo contrario perderás todo lo que amas. Ahora corre, porque tu familia te necesita. Todo tiene que salir bien, negra, todo tiene que salir bien. Mira, doctor, Por favor, díganos, ¿cómo está mi hija? el politraumatismo fue muy severo. Hemos hecho todo lo posible. Pero se va a salvar, ¿verdad, doctor? ¿Usted no va a salvar? Dígame, doctor, ¿usted va a salvar a nuestra hija? No le voy a mentir. Hemos hecho todo lo posible, lo que ha estado en nuestras manos y con todos los recursos que tenemos. Pero usted la va a salvar, ¿verdad, doctor? Usted la va a salvar. Dígame que la va a salvar, por favor. Hay que tener fe. Tenemos que esperar. Las próximas horas van a ser cruciales. Tenemos que esperar. Todo esto es culpa mía, negra.
Marco, deja mi familia. Yo te voy a devolver todo. Yo te lo devuelvo todo. Deja mi familia. Por favor, te lo suplico. Guarda lo que tú quieras. Llévate mi alma. Llévate lo que quieras, pero deja mi familia. No puedes dar lo que no es tuyo. Tu alma no te pertenece, pero el libre albedrío sí. Quiero tu soledad y tu tristeza. Quiero tus penas y amor. Quiero tus angustias. Eso quiero de ti. Yo haré todo lo que me pides. Lo haré. Te entrego mi alma, te entrego mi vida. Todo a cambio de mi familia. Está bien. Buenos días, muchachos. ¿Me puedo sentar? Estoy condenado a contar esta historia a todo el que se siente aquí, noche tras noche y día tras día, no importa quién sea. Ojalá fuese cierta la leyenda del tesoro, la del hombre de los 3 dedos. ¿La has escuchado? No. ¿Quieres escucharla? Día tras día tengo que sentarme aquí y convencer a la gente de que busque el tesoro. Allá, en aquella loma que está por allá, ¿la ves? Hace 20 años dejé atrás a mi familia, dejé a mis amigos, dejé todo. Hay una penitencia. Una penitencia que solo se sabe después de sellar el pacto. Estás advertido. La tristeza se mudó a mi corazón. Compadre amigo, ahora sí creo que estoy muerto. Los fracasos de Un segundo me costó decidir. y me han llevado a Toda la vida para pagar. La tristeza se mudó a mi corazón. Compadre amigo, ahora sí creo que estoy muerto. Los fracasos de la vida no perdonan y me han llevado hasta la tumba. No sé si estoy vivo o estoy muerto. Y es que no salgo del dolor y el sufrimiento por decisiones locas del momento. Al Padre Eterno ruego su perdón y en otra vida me vaya mucho mejor. Y en otra vida me vaya mucho mejor. Y el espanto me ha jugado con traición. Entre mi niña y mi mujer ha puesto preso. Papá, ¿estás aquí? Por su bienestar eterno. Aquí estoy, hija mía, siempre a tu lado. Como quisiera que tú y mamá estuviesen aquí conmigo. Me hace mucha falta. Y en otra vida me vaya mucho mejor. Y en otra vida me vaya mucho mejor. Hoy voy a conocer al novio de mi muchacha. Ojalá sea un hombre serio y responsable. Con solo verla, sé que el sacrificio valió la pena. Mi Mercedes la estará viendo desde el cielo. Mi hija es salva. Satanás juró que ya no me pondría a prueba. No me queda más remedio que creerle. Aunque antes me engañó, él me enredó en sus juegos y me hizo elegir entre la vida de mi Mercedes y la vida de Daniela. Ojalá hubiese podido morirme. Fue en ese instante cuando me dijo que la pareja de un elegido también sufrirá tormento. Entonces decidí abandonar la rabia y la frustración, porque solo conseguiría matar a mi muchacha.
No salga. No salgas, hija, no salga. Gracias, Virgencita, gracias. Todo esto fue una advertencia. Ya entendí tu mensaje. Ya entendí tu mensaje. Gracias, Diosito, gracias. Le diría al compadre que me guarde los muebles. Pero yo creo que es mejor que nos vayamos de este pueblo. Yo no voy a enfrentar a Marcos. No, que va. Ni voy a buscar otra clase de ayuda. Mi alma es tuya, Diosito, solo tuya. Doña Mercedes, abra la puerta. No haga esperar a don Marcos. Doña Mercedes, don Marcos la espera. ¡Apúrese! Y si Miguel está ahí, que no salga, porque hasta hoy la cuenta. ¿Y qué vas a hacer ahora, Miguel? Sin saber que era su vida lo que el diablo le arrancó. Quien te espera y en la loma donde el viento se devolvió, te amarra de por vida con lazos de devoción y te cambia frulería por familia y tradición. Él te espera allá en la loma donde el viento se devolvió y te amarra de por vida con lazos de devoción y te cambia frulería por familia y tradición. ¡La tetoya! ¡La tetoya! Viene don Marcos, el galán del mirador, el amo del pueblo, de la vida y del amor. Ahí viene don Marcos, el galán del mirador, el amo del pueblo, de la vida y del amor. Creo que necesitas un médico, chico. Todo por la tetoya. No, la tetoya con nada. En el bolsillo y amigo en la autoridad. Es el dueño del destino y un mariano de verdad. Lo que no sabe el ladino es que muy pronto se va.